Caí en una mazmorra de terror mientras iba al baño. Claramente, todos los demás estaban aterrorizados y llorando, llamando a sus madres. Pero yo directamente rodeé la cintura del príncipe fantasma. Hermano, dame tu manita para que la hermana la toque. Siguiente momento, el príncipe fantasma se quedó parado, avergonzado. Todo porque soy una paciente con un trastorno mental grave, con un serio problema de percepción cognitiva, incluso un fantasma femenino con la boca y el ano invertidos. Para mí, parece completamente normal. Incluso directamente extendí la mano para tocar su brazo. Hermana, eres tan hermosa, seamos mejores amigas. Hermana, tu cintura es tan delgada, ¿es porque tienes la boca abajo? ¿Y por eso escupes todo después de comer? El fantasma femenino, confundida por mis acciones extrañas, huyó despavorida. Incluso se oían suaves sonidos de bebé provenientes de su trasero. Los comentarios quedaron completamente atónitos. Increíble, ¿es esta realmente la despiadada villana que mataba sin pestañear? Felicidades al jugador por entrar en una mazmorra clase 5S. Por favor, sobrevive durante 3 días. De lo contrario, realmente serás eliminado. Al escuchar esta extraña voz del sistema, me quedé perpleja. Recuerdo que hace un momento todavía estaba en el baño del hospital psiquiátrico. ¿Cómo es que parpadeé y llegué aquí? Mientras pensaba, de repente, unas gotas de líquido caliente cayeron sobre mi rostro. Extendí la mano para tocarlo, pegajoso, y con un olor desagradable. Miré hacia arriba, y vi a una mujer de cabello largo colgando del techo. Ella sonreía ampliamente hacia mí. Sus afilados dientes brillaban con una luz blanca siniestra. En el siguiente instante, su cabello comenzó a crecer locamente, y lentamente se enrolló alrededor de mi cintura, sin que yo lo supiera. Los comentarios ya estaban explotando. Esta chica es realmente desafortunada. Se encontró con la mujer de cabello largo desde el principio. ¿Sabes cuántas personas han sido estranguladas por su cabello? Sin embargo, yo no tenía ni idea de todo esto. Solo miraba a la mujer de cabello largo con los ojos brillando. Hermana, tienes unos dientes tan afilados. No como yo, ni siquiera puedo morder una salchicha. Diciendo esto, saqué una salchicha de mi bolso, y la levanté con el pie. Hermana, ¿podrías morderla por mí? Me encantan las salchichas. Quizás sea la primera vez que la mujer de cabello largo recibe una solicitud tan extraña, que quedó sin palabras por un momento, pero rápidamente mordió la salchicha con sus dientes. Tal vez también pensó que mis halagos eran buenos. En el siguiente momento, estaba comiendo la salchicha que la mujer de cabello largo había abierto para mí, mientras daba unas palmaditas en su cabello pegajoso alrededor de mi cintura. Hermana, deja de enredarte conmigo, harás que mi pan explote la bolsa. La mujer de cabello largo retiró su cabello de la cintura. Parecía un poco avergonzada, y que su cabello seguía mojado. Rápidamente comencé a regañarla con preocupación. Hermana, ¿por qué no te secas el cabello después de lavártelo? Eso no está bien, ahora eres joven, pero cuando seas mayor, lo entenderás. El aire húmedo y la gota de presión articular llegarán. Continué hablando sin parar. Me di cuenta de que la mujer de cabello largo quería irse. Mis ojos se abrieron. Mira lo que estás haciendo. Te digo unas cuantas palabras y ni siquiera las quieres escuchar. Si no escuchas a tu hermana, el daño está frente a ti. La mujer de cabello largo se detuvo. No sabía si irse o quedarse. Luego, moví mis manos pequeñas. Hermana, baja ya, no seas tan traviesa, no subas tan alto. La hermana te lavará el cabello, y te lo secará. Te prometo que tu cabello será más suave y hermoso. La mujer de cabello largo escuchó sobre este servicio. Bajó rápidamente, su boca se estiraba hasta las orejas. Luego, sumergí su cabello directamente en la bañera. Lavé su cabello con champú 10 veces. Mis manos ya estaban rojas por tanto frotar. Finalmente, su cabello comenzó a oler bien. Ya no olía mal. Levanté su hermoso cabello. Lo acerqué a su nariz. Hermana, ¿huele esto? ¿Huele bien el cabello? La mujer de cabello largo miró hacia abajo y olió. Sus ojos brillaron. Comenzó a asentir hacia mí. Sonreí con satisfacción. Eso es lo que quería. Te lo dije, el cuidado del cabello es algo muy importante. Lo mejor es lavarlo 2 veces. Después de lavarlo bien, aplica acondicionador. La mujer de cabello largo me miró atentamente. Parecía que le estaba diciendo algo muy importante. Su apariencia tomándose notas como un buen estudiante. Me hizo sentir el corazón apretado. Esta hermana es tan desafortunada. Nadie le enseña conocimientos básicos de vida. Sí que acaricié su cabeza. No te preocupes, hermana. Si no lo recuerdas, ven a buscarme a mí. Luego te lavaré el cabello también. Los comentarios quedaron estupefactos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Será que no he despertado? ¿Cómo es que una mazmorras de terror de clase 5S se convierte en un tutorial de vida? ¿Es así de armoniosa la relación entre el jugador y los fantasmas? Cuando la mujer de cabello largo se iba, vi la tristeza en sus ojos.
así que le di una suave palmada en la mano. No te preocupes, ven a visitarnos de vez en cuando. Ayúdame a lavar los palillos y los platos. La casa quedó vacía, me sentí algo deprimida, así que comencé a limpiar. Justo cuando limpiaba el suelo, alguien tocó la puerta. Abrí la puerta. Una niña pequeña estaba de pie con los ojos llenos de lágrimas. Su ropa estaba rasgada, parecía que algo afilado había cortado su ropa. Algunas heridas incluso sobresalían. ¡Qué bien! ¿Todavía estás viva? ¿No te atacaron los fantasmas aquí? Al ver que estaba perfectamente bien, la niña preguntó instintivamente. Yo estaba completamente confundida. ¿Qué fantasmas? ¿Dónde están los fantasmas? La niña se sorprendió un poco. ¿No hay fantasmas aquí? Gugugu. ¿Por qué? La niña pensó en cómo el príncipe fantasma la había perseguido hasta casi matarla. Se sintió aún más triste. Sin tiempo para estar triste. Continuó hablando. Entonces, realmente eres afortunada. Ahora, hagamos equipo, así podremos cuidarnos mutuamente. No entendí nada de lo que estaba diciendo. Vi que quería entrar, me hice a un lado. Después de todo, el que llega es un invitado. Miré con curiosidad la sombra de la persona detrás de ella. ¿Vienes con alguien más? Entonces, que pasen todos. La chica se quedó rígida. ¿Con alguien más? Ella lentamente giró la cabeza. Vio al príncipe fantasma mirándola fijamente con una mirada juguetona. Se asustó tanto que gritó. Y salió corriendo. La vi correr con tanta rapidez. Me parecía que sus piernas dejaban un rastro fantasmal. Estaba impresionada. A pesar de las heridas graves, corre tan rápido. Realmente es una heroína. Luego miré al guapo frente a mí. La saliva casi se me caía. No lo había visto bien antes. Ahora que lo miro, está increíblemente guapo. Esa maldita atracción. Es como mi milésima luna blanca. Perfecto. El guapo notó mi mirada. Luego giró la cabeza y me miró con una mirada profunda. En el momento en que nos miramos, sentí que alrededor de nosotros comenzaron a aparecer burbujas rosas. Todo a mi alrededor comenzó a volverse irreal. Apreté mis labios inferiores, me retorcí un poco, jugando con mis dedos. ¿Quieres entrar a sentarte? Después de decir esto, me sonrojé y me sonrojé. Le di un pequeño golpe en el pecho al hombre con mi pequeño puño. ¡Ey! ¡Qué vergüenza! No hacía falta ser tan directo. Luego me tapeé con acento agudo la cara. Giré mi pequeña cintura y corrí de vuelta al cuarto. Los comentarios se sorprendieron al ver cómo me atrevía a invitar al príncipe fantasma. Quedaron estupefactos. Esta hermana es una guerrera. Hasta se atreve a coquetear con el príncipe fantasma. Este es un jefe de clase SSS. Está un nivel por encima de la mujer de cabello largo. Inmediatamente después, el príncipe fantasma giró la cuchilla en su mano y entró al cuarto conmigo. La puerta se cerró de golpe, como si también estuviera anunciando el final. Me acosté en la cama. Pateé el lugar a mi lado. Acuéstate aquí, podemos taparnos con la manta y charlar un rato. Después de decir esto, bajé la cabeza tímidamente. Al escuchar esto, el hombre dijo su primera frase. ¿De verdad? ¿También se puede hacer otra cosa? Su voz me hizo sentir un destello de claridad. Gugugu, qué voz tan atractiva, me encanta. Si él apoyara su mano cerca de mi oído para susurrarme palabras dulces. ¿Debería rendirme ante él? Mi cabeza estaba llena de escenas imaginadas. El calor de mi cara casi subía hasta la coronilla. El hombre, con la cuchilla en la mano, se acercó a mí. La cuchilla tenía ganchos invertidos. Cada vez que abría una herida, y la tiraba de vuelta, hacía que el dolor del objetivo aumentara. Era peor que la muerte. Vi sus dedos largos. Me sonrojé profundamente. No esperaba que te gustara este tipo de juegos. Aproveché la oportunidad para tocar su mano. Si quieres jugar, yo te acompaño, viejo pervertido. El príncipe fantasma quedó paralizado por mi toque. Esta mujer está a punto de morir y aún no tiene miedo. Es la primera vez que veo algo así. Cuando me escuchó llamarlo viejo pervertido, intentó refutarme. Aunque soy un fantasma, no soy un pervertido. Sin embargo, extendí mi dedo índice y lo presioné con acento agudo sobre sus labios. SHH, no tienes que explicar nada. Lo entiendo todo. El príncipe fantasma de repente se estremeció. Luego, retrocedió y sostuvo mi mano. Basta, no tienes idea de qué es el verdadero castigo. Al siguiente momento, él me miró de manera espeluznante con el cuchillo en la mano. La punta de la cuchilla rozó mi rostro. Parece que va a perforar tu hermoso rostro. ¿Dónde debería cortarte? Quizás debería hacer una máscara de piel humana y ponerla en la casa. Al ver al hombre tan cerca de mí susurrándome palabras dulces, mis ojos brillaban con corazones rojos. No esperaba que en nuestra primera vez juntos, te enamoraras de mí de inmediato. Incluso querías guardar mi rostro. El príncipe fantasma se quedó sin palabras. Probablemente sea la primera vez que se encuentra con alguien tan enamorado. Casi lo destruyo por completo. Después de que lo interrumpí una y otra vez, se enojó completamente, me sujetó la mano y la levantó por encima de mi cabeza.
Cállate, ahora te haré probar el dolor. Me gustó aún más. ¿Qué es este chico lobo tan irresistible? No sabía que había hombres de esta calidad en el hospital psiquiátrico. Ahora lo sé, sintiendo su energía, le di un beso en la boca. Después de besarle, enterré mi cabeza en su hombro. Me acerqué tímidamente a él. Sé que el amor puede ser doloroso, pero por ti, estoy dispuesta a probar el sabor amargo del amor. El príncipe fantasma estaba completamente atónito. Temblando, me señaló con el dedo. Tú, no seas tan descarada. ¿Crees que yo soy alguien a quien puedes besar? El príncipe fantasma nunca ha sido besado en su vida. Su rostro se puso completamente rojo. Espera, vi cómo el hombre, furioso, agitó su manga. Y se fue, con una caminata decidida. Sonreí mientras me tapaba los labios. Si te da vergüenza, solo dilo. Hombre tonto, que dice una cosa y hace otra. En ese momento, los comentarios explotaron de nuevo. Esta hermana es increíble, realmente besó al príncipe fantasma. Y salió ilesa. Hermana, eres increíble, he decidido, voy a seguir a esta hermana. Quiero ver sus increíbles jugadas. Oye, no hables tan rápido. Solo tuvo suerte. Cuando el príncipe fantasma se recupere, seguro que la matará. Apostaría a que no sobrevivirá hasta la segunda noche. No sabía nada de estas discusiones. Después de toda la conmoción, también estaba cansada. Me quedé profundamente dormida. La mañana siguiente, ese extraño sonido volvió a despertarme. Felicidades a todos por sobrevivir hasta el segundo día. El número de sobrevivientes es de 15 personas. Sigan así, estoy deseando ver cómo morirán. Me estiré con los ojos medio cerrados. ¿Quién fue el maleducado que puso esa transmisión tan temprano? ¡Qué molesto! Estaba realmente molesta. Grité hacia ese extraño sonido, pero no obtuve ninguna respuesta. La habitación estaba en un silencio espeluznante. Odio el silencio. Me puse mi pequeña mochila. Abrí la puerta. Me encontré con un grupo de personas afuera. Hola, qué coincidencia. ¿A dónde van a ir? En ese grupo de personas, vi a la chica que corrió tan rápido ayer. Le saludé emocionada. Hey, ¿tú también estás aquí? ¿Tienen alguna actividad de entretenimiento? ¿Puedo unirme? La chica abrió la boca, sorprendida. ¿No has muerto? ¿Cómo es posible? Ayer vi al príncipe fantasma entrar en tu habitación. Cuando la chica terminó de hablar, toda la gente frente a mí cambió su expresión. ¿Qué? ¿El príncipe fantasma entró en su habitación? ¿Es cierto? No tiene ni una sola herida. Sin embargo, yo estaba completamente confundida. ¿Quién es el príncipe fantasma? ¿De qué están hablando? Vi mi expresión de ignorancia. Un hermano mayor en la multitud habló. Está bien, ahora están los 15 aquí. Dejen de discutir. A partir de ahora, si nos mantenemos unidos, creo que podremos sobrevivir hasta el tercer día. Todavía estaba completamente confundida. ¿Qué es esto de sobrevivir? ¿Alguien los está persiguiendo? Justo después de que dije eso, un grito escalofriante resonó desde el fondo del pasillo. Las pupilas de todos se contrajeron al instante. Vimos una criatura parecida a un zombi corriendo desde lejos, directamente hacia nosotros. Aún gritaba, carne, corran, es un zombi. Un grito agudo cerca de mi oído me hizo doler la cabeza. Antes de que pudiera gritarle por qué gritaba tan fuerte, todos comenzaron a correr, en un abrir y cerrar de ojos. Quedé sola en medio de la confusión. ¿Acaso todos son corredores de maratón? Esto es el fin. Ya liberaron al zombi en el segundo día. Las uñas y los dientes de un zombi causan la muerte al tocarlos. No es posible. ¿Por qué esta mujer sigue ahí? Debería estar corriendo. Tal vez se asustó tanto que se quedó paralizada. Parece que ella será la primera en morir hoy. Vi cómo la horrible criatura se acercaba rápidamente hacia mí. Saqué mi bastón extensible. Lo desplegué. Se extendió a 2 metros. El zombi extendió sus brazos, tratando de agarrarme. Lo golpeé con el bastón. ¿Qué haces, pequeño sucio? Aléjate de mí. El zombi no me agarró. Se puso aún más agresivo y comenzó a gruñir. Carne, me molestó su grito. Saqué una gran bolsa de carne seca de mi mochila. La tiré directamente a la boca del zombi. El zombi ni siquiera miró lo que era. Solo olió el fuerte aroma de carne. Abrió la boca inconscientemente. Masticó 2 veces. La textura masticable. Cuanto más masticaba, mejor sabía. Era más sabrosa que las cientos de personas que había comido antes. En poco tiempo, terminó la carne seca. Vi su velocidad, arrasando todo. Tasqueé la lengua. ¿Morirás de hambre o qué? El zombi dejó de mirarme. Comenzó a gruñir mientras intentaba arrebatarme la carne seca. Le levanté el bastón y lo golpeé en la cabeza. ¿No tienes modales? ¿Tomando lo que no es tuyo? El zombi se cubrió la cabeza con un grito. Su rostro polvoriento mostró una expresión de frustración. Golpeé el bastón. Apunté al suelo. Siéntate. Sé bueno. Pon tus manos en su lugar. El zombi parecía no entender del todo. De repente, se arrodilló en el suelo. Me quedé en silencio. Saqué otra tira de carne seca y la abrí. La tiré hacia él. Esta vez no la lancé bien.
Estaba un poco torcida. Vi al zombi estirando el cuello. Abrió la boca y tragó la carne seca de un solo bocado. En unos segundos, ya la había terminado. Me fruncí el ceño al verlo. No se come la carne seca de esa manera. Tienes que masticarla lentamente, ¿entiendes? Abrí otra para mostrarle cómo hacerlo. Tienes que masticarlo así. Rompe cada pedazo y mastícalo. Partí la carne seca en pedacitos y la mastiqué. El zombi miraba, babeando. Pero por mi bastón, no se atrevió a levantarse. Lo veía babear en el suelo. Fruncí el ceño en desdén. Abrí otro trozo y se lo tiré. Esta vez, tienes que comerlo como yo. ¿Lo entiendes? El zombi, completamente ansioso, intentó tragarse la carne seca de un solo bocado. Le golpeé la cabeza con mi bastón. Come correctamente. El zombi se asustó y no se atrevió a tragar. Sacó la carne seca de su boca. La mordió, un trozo a la vez. Asentí con satisfacción. Así está bien, un niño que puede ser enseñado. Mirando las largas uñas del zombi. Cuanto más las veía, más incómoda me sentía. Así que saqué mi corta uñas. Te lo digo, no me hagas enojar, si no, no te daré más carne seca. El zombi no entendió nada de lo que dije, solo escuchó lo de no darle más carne. Se quedó parado, confundido. Luego gruñó un poco como señal de acuerdo. Saqué mi destreza para cortar uñas. Le corté todas las largas uñas, una por una. Bien, está mucho más limpio, así es más higiénico comer carne seca. No puedes seguir siendo tan desordenado. Sin embargo, el zombi siguió comiendo sin levantar la cabeza. Sacudí la cabeza, e tiré toda la carne seca. Cómetela despacio aquí, si no tienes suficiente, ven a buscarme de nuevo. Pero no puedes seguir arañando a la gente. Si no, te golpearé con el bastón. Cuando no podía verlo, los comentarios explotaron de nuevo. Esta hermana es realmente increíble. Directamente cortó las uñas del zombi mientras comía. De repente, sentí un poco de lástima por el zombi. Este niño desafortunado aún está ahí comiendo. En ese momento, no sabía dónde se habían ido todos. Los busqué piso por piso. En el siguiente segundo, la chica de anoche corría hacia mí gritando. Mientras corría, seguía gritando. ¡Corre, el príncipe fantasma ha llegado! Solo sentí el viento delante de mí. Ella pasó volando y corrió frente a mí. ¿Qué fue lo que dijo? Justo después, el hombre guapo de anoche con el cuchillo. Se acercaba sonriendo. Sus ojos brillaban de emoción. No corras, te faltan 970 cuchilladas. Y podrás vivir para siempre. Sin embargo, cuando me vio, el hombre detuvo sus pasos. Lo miré furiosa. Vaya, ¿acaso no acabamos de empezar a salir anoche? ¿Y hoy ya estás persiguiendo a otra chica? ¿Es que mis calcetines no te gustan? Anoche dijiste que te enamoraste de mí a primera vista. Y hoy ya estás coqueteando con otra mujer. El príncipe fantasma se quedó mudo por mis palabras. Suspiró levemente. ¿Cómo es que otra vez eres tú? Mis ojos se pusieron rojos. Golpeé su pecho con mis pequeños puños. ¿Solo pasó un día y ya te has cansado de mí? ¡Qué ingrato, hombre traicionero! Al verme hablar sin parar, el príncipe fantasma gritó furioso. Cállate, si sigues hablando, te eliminaré primero. Mi rostro se sonrojó al instante. Miré a mi alrededor, vi a la chica de antes a unos 200 metros mirando atónita. Me sentí muy avergonzada. Este hombre travieso, ¿cómo puede decir todo eso? Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Volvemos a la habitación a hablar? Aquí hay gente escuchando. Los comentarios comenzaron a darse cuenta de que algo no estaba bien. ¿Qué? Espera un momento, esta trama no tiene sentido. Si sigue así, tendré que pagar por continuar. ¿Qué hay que no pueda ver como un VIP tan honorable? Los comentarios estaban emocionadísimos. Mientras tanto, el príncipe fantasma no tenía idea. Pensaba que yo tenía miedo. Me agarró por la barbilla y se acercó. ¿Ahora tienes miedo? Jejeje, demasiado tarde. Primero te quitaré la ropa. Luego te haré sentir 999 veces más. Te haré recordar esto para siempre. Sin embargo, tomé su cara con cariño. Como en una telenovela de Kwon Yao. Mis ojos llenos de emoción. No esperaba. ¿Quieres grabar nuestro para siempre en mi cuerpo? Esta noche ven a mi habitación. Te haré cumplir tu deseo. Dije esto con una falsa profundidad. Y le di un beso fuerte en la boca. Antes de que pudiera seguir, el hombre rápidamente me empujó. El cuchillo casi se le cayó de las manos. Tú, eres una locura. Estás loca. Se limpió la boca con rabia. Se alejó, tropezando. Lo vi alejarse. Me sentí aún más conmovida. Sabías que estoy loca. Maldito hombre, me has llamado la atención. Seguro que me amas en secreto. Te lo concederé, pequeña demonio. El príncipe fantasma, al escuchar un ruido, casi se cae. Corrió aún más rápido, hasta que desapareció de mi vista. Fue entonces cuando dejé de mirarlo. Cuando la chica vio que el príncipe fantasma se fue, corrió rápidamente hacia mí. Con los ojos llenos de admiración, me levantó el pulgar. Eres la primera persona en someter al príncipe fantasma. Reí tímidamente, tapándome la boca. ¿De verdad?
Ja ja ja, probablemente es porque soy tan hermosa, jeje. Justo cuando estaba feliz con el cumplido, desde lejos llegó un grito. Ah, alguien más murió. La chica reaccionó rápidamente, me tomó de la mano y corrió hacia allí. Vi al hermano mayor que dijo que debíamos estar unidos. Estaba tirado en el suelo, su cuerpo estaba morado, estaba tan hinchado que no podía moverse. Parecía que ya no respiraba. Todos estaban alrededor de él, en silencio. Incluso alguien comenzó a llorar suavemente. Quiero ir a casa. El aire pesado rodeaba a todos. Finalmente, un chico que parecía universitario decidió, esta noche debemos actuar juntos. Lo mejor es no separarse. De lo contrario, si nos atacan por separado, básicamente no habrá salida. La chica que lloraba diciendo que quería irse a casa respondió, ¿y si nos aniquilan? Eso solo significaría que tuvimos mala suerte. Como los 109 anteriores. No pudieron sobrevivir hasta el tercer día. Levanto la mano tímidamente, esta noche quiero actuar sola. Vi cómo todos me miraban, pero seguí reafirmando mi decisión. Esta noche quiero actuar sola. Tengo que regresar, tengo una cita con esa pequeña demonio. Si no regreso, ¿cómo se sentirá? ¡Qué lástima! No me dejaron insistir más. Los demás votaron unánimemente en contra. No puedes regresar. Cuanta más gente, más esperanza. Así que me mantuvieron vigilada. Ni siquiera podía intentar escapar. Las 10:30 de la noche. Nosotros, el grupo, deambulábamos afuera, porque dijeron que era más fácil ser aniquilados en las habitaciones. Así que nos agrupamos, todos muy cerca. Ja ja ja, qué fragancia humana tan deliciosa. Una voz extraña de mujer atravesó el corazón de todos nosotros. Cuidado, el chico universitario gruñó. Todos se concentraron en los ruidos a su alrededor. De repente, sentí un aire frío en mis talones. Me di vuelta, pero no había nada, mientras todos buscaban el origen del sonido. Una mujer de apariencia extraña y cuerpo sensual apareció frente a todos. Vi que en su cara, donde debería estar la boca, había una flor. Todos nos tensamos al ver eso. Ja ja ja, no podréis escapar, es el fin, otra clase SS. Esta mujer es la extraña mujer flor. Siempre aparece en el último momento. Solo con que suelte un pedo. Cualquiera que lo huela se envenena de inmediato, pero no muere al instante. En lugar de eso, es torturado por diferentes muertes dentro de una ilusión. Sí, el hermano mayor de antes debió haber muerto ahogado dentro de esa ilusión. Por eso su cuerpo estaba hinchado, y algunos novatos que no entienden preguntan, ¿y qué pasa si ella suelta caca? Eso sería el fin. En la ilusión, tendrías que experimentar todas las muertes posibles. ¡Ah, qué aterrador! En ese momento, el chico universitario también reconoció a la mujer flor. Compañeros, tengan cuidado, cúbranse todo el cuerpo, gritaré 321 y cuando diga 1, corran. Estaba esperando que gritara 1, pero todos mis compañeros delante de mí, de repente, corrieron todos de golpe. La mujer flor vio esto y se rió. Ja ja ja, pobrecita, te han abandonado. Me giré y la miré fijamente. Con tanta gente antes, no pude verla bien, ahora me doy cuenta de que su boca es una flor. La mujer flor caminó con pasos sensuales hacia mí. Voy a resolver esto contigo primero. Antes de que pudiera terminar de hablar, aplaudí con las dos manos. Ahora entiendo, ¿dónde está el lugar por donde hablas? ¡Qué increíble, hermana! Tienes una flor en la boca. ¿Entonces tu boca está en tu flor? Me di cuenta de algo raro. Me rodeé observándola. Ni siquiera me di cuenta de que el peligro se acercaba. Apreté el brazo del monstruo flor, tan delgado. Estaba tan suave. ¡Qué piel tan delicada! No pude evitar asombrarme. Hermana, tu piel es maravillosa. ¿Será porque tu boca está abajo? Por eso, después de comer, lo vomitas. No es de extrañar que tengas una cintura tan delgada. ¡Qué cuerpo tan hermoso! La mujer flor inclinó la cabeza. La flor en su boca se movió 2 veces. ¿De verdad? No pudo evitar dudar de sí misma. Porque nunca nadie le había elogiado por su apariencia. Nunca nadie le había elogiado. Por eso solo aparece cuando está oscuro o hay poca gente. Sentí vigorosamente. Es verdad, tu cuerpo está lleno de encanto. Si yo fuera hombre, te llevaría a casa. Hermana, eres tan hermosa. Levantaré una bandera por ti. Ver quién se atreve a enfrentarse a ti. En el siguiente segundo, la mujer flor cubrió su rostro sonrojado y salió corriendo. Desde su parte trasera, aún se escuchaba un sonido infantil. Los comentarios quedaron atónitos. Impresionante. ¿Realmente es esa la mujer asesina sin piedad? ¿Realmente fue tranquilizada? ¿Realmente los elogios tienen tanto poder? Después de que todos se fueron, una voz profunda surgió a mi lado. Realmente fuiste fácil de encontrar. Me giré para ver. Resulta que es el príncipe extraño. De inmediato me iluminé de felicidad. Tomé su cuello con mis manos. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Me extrañaste? Sabía que un día sin verte era como 3 años. El hombre nuevamente fue cautivado por mis dulces palabras. Se agachó y me levantó en sus brazos.
Hoy te resolveré primero. Casi me desmayo por su actitud de tipo dominante. Sé que quieres estar cerca de mí, pero sería aún mejor si me tomas en tus brazos como una princesa. Un momento después, el príncipe extraño me tiró en su habitación. La habitación frente a mí era antigua y elegante. Estaba adornada con decoraciones rojas de celebración. Era como una habitación de bodas. Incluso la manta en la cama tenía bordados de parejas de patos. Me sonrojé al instante. Este hombre tan descarado, ¿está pidiendo matrimonio directamente? Sería aún mejor si lo dijeras tú mismo. Un sonido de sorpresa. El hombre cerró la puerta de la habitación. Inmediatamente después, comenzó a frotarse las manos. Con un grito extraño, se acercó hacia mí.